Hay claramente 3 ítems que son... promueven el debilitamiento de la Fiscalía, la no asignación de recursos, el someterlo a un ataque y un acoso constante y el no disponer, por ejemplo, la cabeza institucional de la Fiscalía con la designación definitiva de un fiscal general. La semana pasada, el semanario Búsqueda dio cuenta de un escrito, una denuncia que los defensores de oficio presentaron en la Suprema Corte de Justicia, señalando una serie de episodios cometidos por la policía contra gente de bajos recursos, allanamientos sin las órdenes correspondientes, roturas, violencia en el momento de detener a las personas, una serie de lo que parece ser violaciones a los derechos individuales de las personas, algo que hacía tiempo no se veía de una manera que parece ser masiva por lo que los defensores de oficio han constatado. Los defensores somos los que asistimos prácticamente a las personas en situación de vulnerabilidad, y dentro de la materia que ejercemos la materia penal. Dentro de la materia penal asistimos a más del 90% de los imputados aproximadamente, el 92-93% anda en esa suma. 90% de los imputados terminan teniendo abogado de oficio, defensor de oficio. Sí, defensor público. Esto es Bestiario, segunda temporada. Un podcast de Serpaj realizado junto a Radio Pedal con el apoyo de la Fundación Rosa Luxemburgo. En este episodio presentamos a Aracne. ¿De qué hablamos cuando hablamos de justicia? Justicia es una palabra que escuchamos todo el tiempo. Pero, ¿realmente sabemos de qué hablamos cuando hablamos de justicia? ¿Qué significa hoy en nuestras sociedades? La justicia ha sido entendida como la virtud de dar a cada cual lo que le corresponde. Sin embargo, esta definición abstracta se complica cuando la llevamos a la práctica en contextos de desigualdad de poder. La falta de recursos, la presión política o la injerencia de agentes con mayor poder pueden limitar la capacidad de todo el sistema de justicia para actuar con independencia. La Fiscalía, institución clave en el sistema de justicia luego de la aprobación de un nuevo Código del Proceso Penal en el año 2017, está en crisis. La erosión de su autonomía pone en riesgo su rol de investigar y llevar a juicio casos complejos, como pueden ser la corrupción, el crimen organizado, los homicidios o los femicidios. La justicia empieza mucho antes de que lleguemos a un tribunal. De hecho, uno de los momentos clave es la detención. En teoría, todos tenemos garantías al momento de ser detenidos. Ser informados de por qué estamos siendo detenidos, tener acceso a un abogado, que nos realicen un examen médico y que den aviso a algún familiar o referente. Pero, ¿estas garantías siempre se cumplen? No todos somos tratados de la misma manera cuando cometemos un delito. Existe algo que llamamos selectividad penal. No todas las personas reciben el mismo trato judicial y de castigo, incluso no todas las personas son detenidas en iguales condiciones o procedimientos. Por ejemplo, existen procedimientos policiales irregulares a la hora de la detención, donde hay una ausencia de garantías para hacer valer estos derechos, algo señalado por distintos actores sociales que trabajan en la materia. Sobre estos procedimientos, consultamos a la defensora pública Yamila Cabrera, y esto nos decía. Entendemos que algunas de las medidas como más inmediatas que se podrían tomar tiene que ver con la formación y la capacitación a la policía. En la órbita del Ministerio del Interior es importante capacitar con calidad y poner el foco en el respeto de los derechos humanos de las personas indagadas o imputadas.
En otro sentido, también colocar cámaras con audio en las seccionales policiales para cuando la policía le va a tomar la declaración a los imputados, a sabiendas de que, bueno, que hoy está habilitada esa indagatoria en las seccionales, bueno, tener la garantía de que cuenten con alguna forma de poder grabar esa instancia. Que se investiguen todas las denuncias cuando el imputado advierte que hubo un posible abuso policial al momento de la detención, bueno, que sin prejuzgar exista la posibilidad de investigar esa situación, cuál fue el proceder policial y que se hayan respetado las garantías o si se violaron. Y bueno, ver cómo implementar. Me consta que en muchas seccionales se le da de lectura de derechos y que bueno, se le hace firmar un documento, pero en otras no. Y bueno, ver cómo hacer efectiva la lectura de derechos, que es bien importante. También desde la defensa pública decir que para nosotros es importante, como forma de garantizar esto, tener una defensa pública independiente del Poder Judicial, que cuente con presupuesto propio, equipo técnico propio, y bueno, al contar con más presupuesto, reflejar en que la Defensoría Pública sea de calidad y pueda garantizar en materia penal sobre todo, que se respeten estos derechos fundamentales en el momento de la detención, que es uno de los momentos más cruciales y que más impacto tiene en cualquier persona. Por otra parte, acceder a una defensa legal adecuada no debería depender de cuánto dinero tengas. Los defensores de oficio, que son fundamentales para las personas que no pueden costear una asesoría privada, suelen estar sobrecargados de trabajo y enfrentan plazos imposibles de cumplir. En Uruguay, cerca del 90% de los casos judicializados son patrocinados por defensores públicos. La Defensoría Pública carece de independencia presupuestal y cuenta con recursos muy limitados para cubrir esta demanda, lo que refuerza la desigualdad punitiva. Además, estos casos, en su gran mayoría, se resuelven por procedimientos abreviados, que pueden derivar en una negociación de pena sin control judicial adecuado. La falta de información sobre estos procedimientos impide que los ciudadanos comprendan qué es lo que sucede cuando se someten a la justicia penal. Todo lo señalado configura un combo de precarización de derechos y garantías procesales. La justicia no es solo un conjunto de leyes, es un sistema que debería funcionar para todos. Sin embargo, cuando las garantías se pierden, la desigualdad aumenta. ¿Cómo podemos entonces imaginar un acceso a la justicia igualitario y garantista para todos? Para profundizar sobre este tema, abrimos la mesa de intercambio con Micaela Benavente, Rodrigo Rey y Tamara Zamudio de Serpaj. Bueno, y en los últimos años, un poco desde el espacio, desde el trabajo de Serpaj, hay distintas formas en las que hemos accedido a información y conocido mejor en qué prácticas cotidianas se traducen estas reducciones de garantías, ¿no? Tanto al primer momento de la detención como también después en los distintos procedimientos penales. Sí, exacto. Si bien nosotros podemos afirmar que la garantía de orden judicial previa y la existencia de una configuración mínima de flagrancia se respetan como garantías abstractas, las desigualdades del sistema, eso que fue conceptualizado por algún autor como selectividad primaria, muchas veces se expresan en que la policía detiene a personas, por ejemplo, aplicando un rigor y una fuerza física que es completamente innecesaria. La propia ley de procedimiento policial dispone que tiene que cesar la fuerza física una vez que se haya verificado la aprehensión material, que muchas veces la detención ni siquiera implica el ejercicio de fuerza física. Sin embargo, estamos acostumbrados, sobre todo bajo el amparo y la nomenclatura de los mega operativos, a ver detenciones que no respetan los umbrales de flagrancia y que tampoco respetan ese uso moderado de fuerza física. Se puede decir que un primer punto de inequidad
en el acceso a las garantías de procedimiento policial se da justamente ahí, cuando la policía ejerce una fuerza física indebida, innecesaria, excedentaria, cuando también aparecen formas de violencia psicológica, formas de violencia simbólica, por supuesto, y que a pesar de que tenemos una instancia judicial que se llama audiencia de control de detención, es muy difícil que la audiencia de control de detención logre capturar, por ejemplo, una hipótesis de humillación, una hipótesis de discriminación racial, una hipótesis de discriminación por aporofobia. Es decir, el sistema, incluso el diseño de esa audiencia, no logra captar un conjunto de violencias que se distribuyen inequitativamente, ¿no? Y en la medida en que esas audiencias de control no logren captar este tipo de dinámicas de violencia psicológica y también entonces de procedimientos irregulares o ilegales ocurridos, bueno, eso queda en definitiva oculto para el sistema o como que nunca hubiese ocurrido. Claro, y no solo eso, sino que el paradigma de las lesiones visuales agudas, ¿no? Que son esas lesiones que se traducen procesalmente en una potencial nulidad, es decir, más allá por ahí del simple moretón, porque muchas veces el interrogatorio judicial tiene ese sesgo de inocencia, si se quiere, de preguntarle a una persona enfrente a la policía si sufrió maltrato, sabiendo que es una persona que va a ser deglutida por un sistema que está controlado por esa agencia. Claro. Entonces es muy difícil decir frente a tu custodia policial que sufriste un maltrato. Y ese es el inicio, ¿no?, de un proceso penal sobre el que ya existen determinados vicios en ese procedimiento, pero además sobre el que se inician también otros desconocimientos u otras desigualdades para el acceso, en definitiva, a una defensa. Y dentro de lo que son estas primeras horas, luego de lo que es una detención y esta audiencia de control de detención, es donde se cocinan las primeras etapas del proceso penal. Se viene la formalización y en un plazo de 24 a 48 horas tenés que tomar una resolución sobre el futuro de una persona que está siendo investigada por un presunto delito. Dentro de lo que es el tiempo tan acotado, tenés una fiscalía que te ofrece acuerdos para resolver estos temas por la vía del proceso abreviado, ¿no? Y bueno, no siempre un defensor tiene en esa cantidad de tiempo la información necesaria para llegar a dilucidar si el acuerdo es realmente acertado para el futuro de tu cliente. Y bueno, dentro de lo que es el proceso abreviado, además de los problemas que genera también el que haya pocos defensores de oficio, una defensoría de oficio que está corta de recursos, cada vez es menos las personas que terminan delinquiendo no siempre tienen como para pagarle a un abogado particular. Exacto, es tal cual dice Mica. La inequidad en el acceso a la información se da desde el momento de la detención, el momento que sos trasladado en un patrullero, el momento que se te asigna una celda, el momento que se te asigna un abogado defensor de oficio, y luego eso se expresa, como bien decía Micaela, judicialmente en la falta de los datos, de la información, del conocimiento legal suficiente para poder tomar una decisión informada sobre algo tan importante que se cocina, es la palabra que ella utilizó, que es muy acertada, que se cocina en 24 a 48 horas como máximo. En definitiva, estas fallas que tiene el sistema de justicia, fallas en el acceso a la información, fallas en relación a un sistema que está absolutamente desbordado, ¿no? Tanto en la Defensoría Pública, en las fiscalías, como también en la propia actuación judicial, se terminan traduciendo en una desigualdad muy importante a la hora de saber, como decían Rodrigo y Mica, qué decisiones tomar, ¿no? Cuando empezamos un proceso penal donde, bueno, hay determinadas urgencias, pero también hay determinadas decisiones que son las sentencias y que en definitiva son definitivas, ¿no? O sea, marcan la vida de las personas que terminan siendo imputadas. Si será importante que el sistema de justicia provea, en definitiva, de todas las garantías necesarias para poder tomar una decisión sobre nuestros procedimientos penales. En la medida en la que estos recursos no están accesibles para la ciudadanía, estamos construyendo trayectorias absolutamente desiguales. Sí, por supuesto. Partiendo de la base de la desigualdad en el acceso a la justicia, hoy por hoy tener un abogado en un proceso penal es un privilegio, porque poder acceder a un abogado privado, a un abogado particular, es un privilegio. Uh-huh. Y tener privilegios en el sistema penal que tengan que ver con el dinero, con cuánto dinero vos tenés y cuánta justicia vas a tener, es un gran problema que hay en el sistema.
Desde el momento de la detención se refleja la desigualdad de si te colocan o no las esposas. De la comisaría se refleja la desigualdad si tenés o no acceso a una llamada. En el calabozo se refleja la desigualdad si tenés acceso o no a una manta. Y después lo que pasa en el proceso ya abre un abismo total entre quienes sellan su destino firmando, sin información suficiente, una condena que quizá no le corresponde, y quienes tienen derecho a que un abogado y una defensa técnica pelee, como decimos nosotros en la jerga forense, por una medida cautelar alternativa y pueda esperar el proceso en su casa. Aracne fue una talentosa tejedora humana que alardeó ser incluso más habilidosa que la diosa Atenea, a quien desafió para ver quién de las dos era la mejor tejedora. Debido a que su tapiz era un gran insulto a los dioses, Atenea la convirtió en araña. Ahora, Aracne y sus descendientes estaban malditos a tejer telaraña sin sentido por el resto de sus días. Esto fue Bestiario, un podcast de Serpaj. Te invitamos a escuchar los demás episodios en nuestro canal de YouTube y en Spotify. También podés seguirnos en las redes para conocer más sobre nuestro trabajo.